Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Entonces, si recordáis el catecismo que muchos estudiamos de niños, bien sea pues en el cole o en la parroquia o lo que fuese, siempre se hablaba, en las clases de religión, se hablaba como de tres sitios a los que uno podía ir cuando desencarnara. Pues hablaba pues del cielo, del infierno y del purgatorio. Y luego había quien lo complicaba un poco más con el asunto ese del limbo, todas estas cosas. Bueno, entonces se hablaban como de estos tres lugares a los que las almas iban dependiendo del comportamiento que habían tenido en vida. Pues bien, el origen de esos tres lugares, fundamentalmente, fue un concilio que se celebró en el siglo IV en Nicea. Un concilio curioso porque no fue convocado por el Papa de turno, sino por el emperador Constantino a instancias de Helena, de su madre. Este concilio, la importancia que tiene es que la Iglesia rechazó solemnemente la idea de la reencarnación, que era una cuestión que estaba en boca de todos hasta el punto de que uno de los mejores teólogos de esa época, que se llama Orígenes, consideraba directamente en sus escritos que la reencarnación existía como tal. Y de hecho, de un grupo de teólogos que hay, es el único que la Iglesia no nombró santo, porque no estaba en concordancia con lo que luego se manifestó en el concilio de Nicea. Sin embargo, los escritos de Orígenes son bastante, salvando ese tema, son bastante importantes y todavía son objeto de estudio en teología. Pero no solamente eso, no ya que lo dijera Orígenes, sino que incluso en los textos sagrados la cuestión de la reencarnación está aleteando de una forma más o menos continua, a poco que lo leamos con los ojos un poco abiertos. ¿Recordáis la cuestión aquella de Elías y Juan Bautista? Más o menos de qué va. Es decir, pues llegaron los discípulos y le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros, se refería pues a los maestros judíos, ¿por qué dicen que Elías tiene que volver? Y entonces él respondió, yo os digo que Elías ya ha vuelto y le han decapitado. Han vuelto y ha muerto. Y es entonces, dice directamente el texto evangélico, entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan Bautista. Es decir, se asumía que Juan Bautista era la reencarnación del profeta Elías. Pero no solamente eso, sino que también de manera directa, en el Evangelio de San Juan se deriva que uno no resucita de la carne, si hablamos de la resurrección, sino que uno resucita en la carne. Es decir, una proposición puede cambiar totalmente la teología cristiana, pero vamos, como una tortilla a la que le das la vuelta. No es lo mismo resucitar de la carne, que es lo que se sostiene oficialmente, que resucitar en la carne. Todos resucitamos en la carne porque reencarnamos. Textualmente, esto lo podemos ver en un encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, que le plantea ciertas dudas de teología, etc. Y entonces le dice textualmente, yo te aseguro que quien no renace no podrá ver el reino de Dios. Entonces dice Nicodemo, ¿y cómo es posible renacer? ¿Es que es posible que uno se meta en el seno materno de su madre otra vez? Y entonces dice Jesús, mira, es que no te estás enterando de nada, ¿sabes? Porque estaba poniendo en una bandeja esta cuestión de la reencarnación, con lo cual al menos flotaba en el ambiente esta idea. ¿Pero qué sucede? Pues que 4 siglos después, el emperador Constantino tenía miedo de ver mermado su poder temporal, en el caso de que la reencarnación se considerara como doctrina. ¿Por qué motivo? Pues que, claro, la gente decía, ¿por qué yo voy a obedecer al emperador? ¿Vale? Pues que me cuelgue, que me mate, que me haga lo que sea, porque yo voy a renacer, yo voy a reencarnar. Entonces, por instancias de la madre del emperador, de la emperatriz Helena, se reunió un concilio, el concilio de Nicea, y no solamente se expuso claramente el tema de que la reencarnación no existe, sino algo más endiablado, que fue la elaboración del símbolo quicunque. Vaya palabreja, quicunque vul salvus. Es el símbolo atanasiano, es un credo. Pero no solamente eso, es que esto, si lo buscáis por ahí, empieza: todo el que quiera salvarse debe creer firmemente lo que dice la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, si tú crees firme y sin tacha lo que dice, te salvas y vas al cielo, y si no... Con lo cual,
la gente, las personas normales que no tuviesen grandes conocimientos teológicos, que no pusiesen dudas y tal, pues dijeran, esto es muy serio. Pues nada, si hay que creer, se cree y ya está. Tampoco era un tema importante. Muchas veces en la vida lo que te importa es lo que vas a comer hoy, lo que vas a comer mañana, que tus hijos estén bien. O sea, tampoco te planteas muchas más cuestiones. Pero ¿qué sucede? Pues que durante 15 años en Europa no se habló de la reencarnación debido a que por primera vez en la Iglesia Católica se impuso el dogma. Es decir, se creen las cosas por fe, no se valoran. Esta es la importancia y también el peligro, la cuestión que supuso el Concilio de Nicea en la evolución espiritual. Hubo probablemente en este sentido un parón de la espiritualidad. A partir de ese momento pudo crecer más o menos la religiosidad, la gente era más o menos religiosa, pero no se volvería a ser espirituales hasta probablemente el siglo XIX, donde se empezaron a poner en entredicho toda esta serie de cuestiones. ¿Por qué motivo? Bueno, me voy del tema y esto daría para otra conferencia, pero posiblemente porque en el siglo XIX, ya con los medios de transporte, y el Imperio Británico, pues se llegó a la India, se vio otras formas de religiosidad, de espiritualidad, que llegaron a Europa. Todo empezó a cambiar a partir de esa época y se empezó a tener una visión como más amplia, al menos empezó a cuestionarse este tipo de temas. Bien, con todo, y por ser honestos y por ser justos, hay que reconocer que esta descripción se ha suavizado bastante. Porque es que también este símbolo, este credo, también, aparte del tema de la negación, de la reencarnación, establecía los 3 sitios a los que uno puede ir cuando desencarna. El cielo si te has portado bien en vida, el infierno si te has portado mal, y el purgatorio si has sido regular. Es básicamente, y resumiendo mucho, ¿no? Se inventó un estado curioso que es el del limbo, destinado en principio a los niños que morían sin ser bautizados, ¿no? En donde, eso se decía antes, yo de niño se hablaba. Entonces, un estado curioso donde se decía que ni gozaban ni padecían, con lo cual, pobres criaturas, ¿no? Si lo analizas, ¿no? Pero bueno, eso quedó así y durante muchos siglos. Insisto, es justo reconocer que esta descripción ha sido suavizada por la propia Iglesia Católica, especialmente tras el Concilio Vaticano II, allá por 1965, en que a raíz de una traducción más adecuada de los textos originales, la incorporación de nuevas fuentes, sobre todo los escritos encontrados en Qumran, y un espíritu de ayornamiento, es decir, de puesta al día de la Iglesia, nuevas ideas se fueron incorporando y modificando esa descripción inicial. Así, la propia Iglesia ha reconocido que eso que llamamos cielo y purgatorio no son lugares físicos, no está debajo de la tierra donde hay llamas y todas estas cosas, no son lugares físicos sino estados de conciencia de cada alma. Y esto, por cierto, está bastante en la línea con lo que nosotros pensamos en el espiritismo. Es decir, que al final, si tú durante tu vida material estás a gusto, estás tranquilo, llevas una vida más o menos serena, cuando trasciendas vas a estar en la misma sintonía. No obstante, si tu vida está llena de conflictos, de desesperación, de no sé qué, no vas a cambiar. Es decir, que al final somos espíritus encarnados y cuando estemos desencarnados seremos nosotros mismos tal cual seamos ahora, ¿no? Se ha abandonado la idea del limbo, reconociendo expresamente que ese concepto no tiene apoyo ni en las Escrituras ni en la revelación. Y expresamente el anterior Papa, Benedicto XVI, declaró su inexistencia. Y la idea del infierno ha sido bastante suavizada, aunque aquí con matices. Depende también de la ideología de cada grupo religioso, de cada orden o de cada teólogo. Pero sí es cierto que muchos padres conciliares afirmaron que existir existe, pero que Dios no lo hizo para los seres humanos, sino para aquellos seres que tomaron una decisión de por vida de enfrentarse a Dios, es decir, para los demonios. Y entonces yo recuerdo en un colegio mayor en el que estuve, de jesuitas, que el capellán decía: existe el infierno pero está vacío. No es que esté vacío, están los demonios. Dice, pero nadie, dice, no es conciliable la idea de un Dios que es puro amor con que alguien se condene eternamente. Y esa idea, por cierto, se ha recogido por el actual Papa Francisco, quien en numerosas alocuciones públicas ha recordado el amor de Dios que desea la felicidad de todos y no la condena. Entonces, justo y honesto es decir que esas cuestiones se han suavizado bastante.
Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.